¿Alguna vez te han dicho que si no das el 10% de tus ingresos a la iglesia, le estás robando a Dios? Esta es una idea muy común hoy en día. Pero, ¿es realmente lo que la Biblia enseña para los cristianos? Hoy vamos a explorar este tema a fondo y a desmentir algunos mitos. Primero, quiero dejar algo claro: hablar de este tema no es para desalentar el dar. Dar con un corazón generoso es una de las cosas más hermosas que podemos hacer, y la Biblia nos anima a ello. Pero lo que vamos a analizar es la idea del diezmo obligatorio, esa regla que dice que tienes que dar el 10% exacto, o si no, estás en problemas con Dios. La palabra diezmo significa literalmente la décima parte. En muchas iglesias se enseña como una ley inquebrantable. Te dicen que si no cumples, estás bajo una maldición o que le estás robando a Dios, citando pasajes del Antiguo Testamento como Malaquías. Pero, ¿es esta una práctica del Nuevo Pacto? Es para nosotros, los cristianos de hoy. Te sorprenderá saber lo poco que se menciona el diezmo en el Nuevo Testamento. De hecho, no hay ni un solo versículo que le diga a un cristiano que debe diezmar. Ni uno. Hay una referencia donde Jesús les dice a los fariseos que diezmen, pero en ninguna de las cartas de los apóstoles a las iglesias se menciona como una obligación para los creyentes. Piénsalo, en todo el libro de los Hechos, que narra los primeros 30 años de la iglesia primitiva, la palabra diezmo no aparece ni una sola vez. Vemos a gente vendiendo propiedades y dándolo todo de corazón, pero nunca por una regla del 10%. ¿No te parece curioso? Los que defienden el diezmo obligatorio a menudo citan las palabras de Jesús en Mateo 23:23. Él le dice a los fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y han descuidado los asuntos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Analicemos esto con calma. Primero, ¿a quién le está hablando Jesús? A los fariseos, judíos que vivían bajo la ley del Antiguo Testamento. El Nuevo Pacto, el que vivimos tú y yo, no comenzó sino hasta después de la muerte y resurrección de Jesús. Así que lo que Jesús les dijo a ellos era correcto, para ellos, en ese momento. Segundo, Jesús mismo califica el diezmo como un asunto de la ley. Y la Biblia nos dice claramente en Romanos 6:14 que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y en Gálatas 5:18 dice: «Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley». El diezmo era parte de un sistema que ya pasó. Los defensores del diezmo se aferran a esa frase sin dejar de hacer aquello, porque es prácticamente el único texto en todo el Nuevo Testamento que pueden usar para promoverlo. Pero el contexto es clave: estaba dirigido a fariseos bajo la ley, no a cristianos bajo la gracia. El otro pasaje del Nuevo Testamento que menciona el diezmo está en Hebreos capítulo 7. Este pasaje, de hecho, refuerza nuestro punto. Explica que el diezmo era parte de la ley de Moisés, que se le daba a los sacerdotes levitas. Pero luego, en los versículos 18 y 19, dice algo poderoso: «Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y se introduce una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios». Lo dice clarísimo. El mandamiento anterior, que incluía el diezmo, fue abrogado, es decir, anulado, porque era débil e ineficaz. Fue reemplazado por algo mucho mejor, una relación con Dios basada en la gracia y la fe, no en una lista de reglas. El antiguo pacto era un pacto de mandamientos externos, como la obligación de dar una décima parte. Pero el nuevo pacto es un pacto del corazón. Damos porque amamos a Dios y a nuestro prójimo, no porque una ley nos obligue. Ahora, algunos dirán: «Pero Abraham diezmó a Melquisedec mucho antes de que existiera la ley de Moisés». Y es cierto, lo hizo. Está en Génesis 14. Argumentan que como existía antes de la ley, todavía es válido para nosotros hoy. Pero aquí va una pregunta simple: ¿sabías que la circuncisión también existía antes de la ley? Abraham también se circuncidó en Génesis 17, mucho antes de Moisés. Y sin embargo, todos los cristianos estamos de acuerdo en que la circuncisión física ya no es un requisito para nosotros, porque era un símbolo que apuntaba a algo mayor, a la circuncisión del corazón. Pablo luchó firmemente contra los que querían imponer la circuncisión a los nuevos creyentes. Lo mismo aplica al diezmo de Abraham. Fue un acto único y voluntario, no una ley perpetua. El ex pastor Bruce L. Heman lo expresó de una forma muy contundente. Dijo:
La doctrina del diezmo, como se enseña en la iglesia evangélica contemporánea, es una exégesis torcida que causa mucho daño. Y es que cuando se enseña como una obligación, se manipula a la gente con culpa y miedo. Entonces, ¿cómo debemos dar? En lugar de ir a Malaquías 3, donde se habla de robar a Dios y de un alfolí, miremos lo que enseña el Nuevo Testamento. Para empezar, ese alfolí en tiempos de Malaquías no era la tesorería de una iglesia local, era un almacén, un depósito de alimentos donde se guardaban los productos del campo, y desde allí se repartían a los sacerdotes levitas, que no tenían herencia, y también a las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Era un sistema de bienestar social. Cuando vamos al libro de los Hechos, vemos el verdadero espíritu de dar de la iglesia primitiva. La mayor parte del dinero se usaba para alimentar y vestir a los pobres y las viudas. Era común que los creyentes vendieran sus posesiones extras y pusieran el dinero a los pies de los apóstoles para que se distribuyera según la necesidad. ¡Qué increíble demostración de amor! No lo hacían por una ley del 10%, lo hacían porque sus corazones rebosaban de generosidad. Claro que el Nuevo Testamento apoya el sostener a aquellos que predican el Evangelio. Pablo lo menciona en 1 Corintios y 1 Timoteo. Es justo y necesario apoyar a los ministros y las obras que edifican el reino. Pero el énfasis más grande siempre está en cuidar de los necesitados, las viudas, los huérfanos, los pobres. Santiago dice que la religión pura y sin mancha es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Lo que Dios quiere de nosotros no es un cheque con el 10% exacto. Él quiere nuestro corazón. Quiere que seamos dadores alegres, como dice 2 Corintios 9, 7. Que demos no por obligación ni por necesidad, sino porque amamos. Que seamos guiados por el Espíritu Santo para dar. A veces darás el 5%, a veces el 15%. A veces quizás el 50%. No se trata del porcentaje, se trata de la actitud del corazón y de la obediencia a la guía de Dios. Seamos libres para dar donde Dios nos guíe. Busca ministerios efectivos que realmente ayuden a la gente. Apoya a los pobres y necesitados en tu comunidad. Sostén a aquellos que predican fielmente la palabra de verdad. Libérate de la carga de una ley que ya no está vigente y abraza la libertad de dar con un corazón alegre y generoso, movido por el amor de Dios. Esa es la verdadera generosidad del nuevo pacto. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si este mensaje te ha sido de ayuda, compártelo con alguien a quien también le pueda servir. Nos vemos en el próximo video.